Bienvenidos una vez Mu.es a su canal favorito, donde desentraumasmenosamos los secretos Mu.es jugosos del mundo del Spectrum culo. Espero que es tu copyright en listos para un vídeo que sinceramente me tiene hiperventilando. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erupar Rafael, y de una presunta aparición superíndice 3N secreta que ha incendiado las redes sociales. Lo han adivinado el rumor del reencuentro, de la reconciliación superíndice 3N, de la chispa que nunca se apagó superíndice 3. Pero antes de sumergirnos en esta bomba, les pido con el corazón superíndice 3N en la mano, que se suscriban al canal. Si les gustan los chismes, los análisis profundos, las teorías conspirativas, y todo lo relacionado con nuestros actores turcos favoritos, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traemos la información superíndice 3N Mu.es fresca y jugosa. Y ahora supongo monos manos a la obra con esta historia que promete ser con diéresis copyright pica. Resulta, queridusimos, que Kerem Bürsin, nuestro galu, N turco que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N con su papel en Love is in the Air, ha estado involucrado en un evento muy especial. Un evento que, según los rumores y las evidencias que vamos a analizar, podrá haber contado con la presencia de una persona muy especial, Hande Erupar Rafael. Todo comenzó superíndice 3 con una serie de publicaciones en redes sociales. Fotos, vídeos, historias de Instagram, un autocopyright festún de información superíndice 3N que a primera vista parecía inofensivo. Kerem, radiante como siempre, se mostraba disfrutando de este evento, rodeado de amigos y colegas. Pero como buenos detectives que somos, empezamos a hilar fino. ¿Qué copyright tipo de evento era? ¿Qué copyright nes estaban presentes? ¿Y lo Mu.es importante, algo Mu.es ayuda de lo evidente? El evento en cuestión superíndice 3N parece haber sido una reunión superíndice 3N informal, una especie de celebración superíndice 3N por el con diéresis copyright cito de uno de los últimos proyectos de Kerem. Un ambiente relajado, música, risas, buena comida, todo lo que uno espera de una fiesta entre amigos. Sin embargo, los fans Mu.es observadores, los que no se les escapa ni un detalle, empezaron a notar ciertas coincidencias, ciertas pistas que apuntaban a una posible presencia de Hande Erupar Rafael. ¿Qué copyright tipo de pistas, se preguntan? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Empecemos por el lugar. La fiesta se celebró superíndice 3 en un local privado, un restaurante con jardín a las afueras de Estambul. Un lugar discreto ideal para mantener la privacidad y evitar miradas indiscretas. Hasta aquí, todo normal. Pero, oh sorpresa, resulta que Hande Erupar Rafael ha sido vista en ese mismo restaurante en ocasiones anteriores, y no precisamente sola. Algunas fuentes afirman que es uno de sus lugares favoritos para cenar con amigos cercanos. Incluso se rumorea que ha tenido citas discretas en este mismo lugar en el pasado. La atmu superíndice 3 esfera romántica del jardín, con sus luces tenues y su vegetación superíndice 3N exuberante, lo convierte en el escenario perfecto para encuentros especiales. ¿Coincidencia, dirú N algunos? Puede ser. Pero las coincidencias, cuando son demasiadas, empiezan a levantar sospechas. Y aquí viene la siguiente, la ropa. En una de las historias de Instagram publicadas por uno de los asistentes a la fiesta, se puede ver, de forma muy fugaz, a una mujer de espaldas. Una mujer con una melena oscura, larga y ondulada. Una melena que, según los expertos en peinados de celebridades, coincide sospechosamente con el estilo que Hande Erupar Rafael ha estado luciendo últimamente. Pero no solo eso. Analizando con lupa la imagen, se puede apreciar que la mujer lleva un vestido de seda color esmeralda, un tono que Hande ha lucido en varias alfombras rojas y que a Mu.es le favorece enormemente a su tono de piel. ¿Podrá ser una simple coincidencia? Lo dudo. Pero eso no prueba nada, exclamaron algunos copyrighticos. Y tienen razón superíndice 3N, una melena no es suficiente para confirmar una presencia. Pero esperen, que aún hay Mu.es. En otra de las fotos se puede ver un bolso. Un bolso pequeño más menos o de color negro con una cadena dorada. Un bolso que, según los detectives de moda de Instagram, podrá ser de una marca de lujo que Hande Erupar Rafael suele usar. Y no solo lo suele usar. Un usuario particularmente observador encontró superíndice 3 una fotografía de Hande llevando exactamente el mismo bolso en un evento en Milu, hace unos meses.
Bingo. La pieza encaja. El bolso, al parecer, es un modelo exclusivo de una colección superíndice 3N limitada, lo que hace a UNMU es improbable que se trate de una simple coincidencia. Vale, diru N los mu es impacientes. ¿Y Kerem? CU superíndice 3 mo reacción U superíndice 3 Kerem. ¿Hay alguna evidencia de que U con diéresis copyright L supiera que Ande estaba ayu? Pues bien, AQU es donde entra en juego el título de este vídeo, Kerem explota de alegrua. Y es que a lo largo de la noche Kerem se mostró superíndice 3 especialmente radiante, Eufu superíndice 3 rico, feliz. Se le veua sonriendo constantemente, bromeando con sus amigos, bailando, en definitiva, disfrutando al máximo. Pero lo muy interesante es que en varias ocasiones, su mirada se perdua en la distancia, como si estuviera buscando a alguien en particular. Algunos dirán que simplemente estaba celebrando el U con diéresis copyright sito de su proyecto. Y puede ser. Pero si analizamos sus expresiones faciales con detenimiento, podemos notar un brillo especial en sus ojos, una sonrisa amplia de lo habitual, una energía contagiosa que sugiere que algo muy especial, estaba sucediendo. Su lenguaje corporal era abierto y relajado, pero a la vez, transmito a una cierta tensión superíndice 3N contenida, como si estuviera esperando algo importante que estaba a punto de suceder. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto. En un momento dado, Kerem se acerca a uno de sus amigos y le susurra algo al oído. No podemos escuchar lo que dice, obviamente, pero la reacción superíndice 3N del amigo es reveladora. El amigo se sorprende, abre los ojos como platos, y luego le dedica a Kerem una sonrisa CU superíndice 3 plice. Q copyright le abru dicho Kerem. ¿Acaso le abru confiado que Ande estaba ayu? Ah, la especulación superíndice 3N. Es lo que nos mantiene vivos. Pero analizando la situación superíndice 3N froamente, es muy probable que Kerem le haya compartido un secreto importante a su amigo, un secreto que justifica esa reacción superíndice 3N tan exagerada. Podrá ser la confirmación superíndice 3N de la presencia de Ande, podrá ser otra cosa, pero definitivamente, algo trascendental ocurrió superíndice 3. Pero la cosa no termina aún. Los observadores notaron que en un momento de la noche, la música cambió superíndice 3 repentinamente. De ritmos modernos y bailables se pasó superíndice 3 a una balada romántica, una canción superíndice 3N que curiosamente fue utilizada en la banda sonora de Love is in the Air, la serie que catapultó superíndice 3 a Kerem y Ande a la fama. ¿Casualidad? No lo creo. Parece que alguien quiso crear un ambiente especial, un ambiente que evocara recuerdos y emociones compartidas. Y durante esa canción superíndice 3N, Kerem se quedó superíndice 3 parado, observando a su alrededor, con una expresión superíndice 3N nostálgica en el rostro. Estará recordando los momentos felices que vivió superíndice 3 con Ande durante el rodaje de la serie. Estará imaginando que ella estaba ayu, a su lado, disfrutando de la música. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No tenemos pruebas irrefutables de que Ande Eru Parrafoel estuviera presente en la fiesta de Kerem Bürsin. Podrá ser una confusión superíndice 3N, una serie de coincidencias, una ilusión superíndice 3N colectiva creada por los fans SAQ copyright rimos. Pero seamos honestos, la esperanza es lo último que se pierde. Y la idea de un reencuentro entre Kerem y Ande, de una reconciliación superíndice 3N amorosa, es demasiado tentadora como para ignorarla. El mundo del Spectrum culo estu lleno de sorpresas, y las historias de amor que resurgen de las cenizas son las que nos emocionan. Además, hay que tener en cuenta el contexto. Kerem y Ande terminaron su relación superíndice 3N hace ya un tiempo, pero siempre han mantenido una buena relación superíndice 3N de amistad. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, y siempre se han dedicado palabras de respeto y admiración superíndice 3N mutua. Es evidente que hay un cariño más menos o especial entre ellos, un vínculo que trasciende lo profesional. Incluso algunas fuentes cercanas a los actores afirman que a pesar de la ruptura, nunca dejaron de estar en contacto, que siempre se preocuparon el uno por el otro. Y por si fuera poco, ambos solteros. Ande terminó superíndice 3 recientemente su relación superíndice 3N con otro actor turco, y Kerem no ha oficializado ninguna relación superíndice 3N desde su ruptura con Ande. ¿Será que el destino los empujando de nuevo el uno hacia el otro?
¿Serú que esta aparicio superíndice 3n secreta es la prueba de que la llama del amor sigue viva? Solo el tiempo lo dirá. Pero los astros parecen estar alineados a su favor. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros seguiremos analizando cada detalle, cada pista, cada rumor, con la esperanza de confirmar lo que todos los fans de Kerem y Ande anhelamos, su reconciliación superíndice 3n. Y Q Copyright N sabe, tal vez esta vez sea la definitiva. Tal vez esta vez el amor triunfe sobre la fama, sobre la presión superíndice 3n medio utica, sobre los obstáculos que se han interpuesto en su camino. Después Copyright S de todo, ambos han crecido y madurado desde su primera relación superíndice 3n, y Kizu, S ahora es tu Copyright N mejor preparados para enfrentar los desafíos del amor en el ojo público. Porque al final de eso se trata el amor, de superar las dificultades, de luchar por lo que uno quiere, de no rendirse ante la adversidad. Y si Kerem y Ande estu, N dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación superíndice 3n, nosotros seremos los primeros en celebrarlo. Imagunense la boda. Será el evento de la más menos o. Y nosotros, sus fans mu s fieles, estaruamos allí para apoyarlos. En resumen, mis queridos amigos, hemos analizado a fondo el rumor de la presencia secreta de Ande Eru Parrafoel en la fiesta de Kerem Bürsin. Hemos visto las pistas, las coincidencias, las posibles interpretaciones. Hemos especulado, teorizado y más menosado con un posible reencuentro amoroso. Y aunque no tenemos pruebas definitivas, la esperanza sigue viva. Esta historia nos recuerda que el amor puede ser impredecible, que las segundas oportunidades existen, y que a veces el destino tiene planes para nosotros que ni siquiera podemos imaginar. Gracias de corazón superíndice 3n, por más menos arme en este viaje de chismes y especulaciones. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Ande estuvo realmente en la fiesta? ¿Piensan que Kerem y Ande se reconciliaron n? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué copyright piensan. Quiero saber sus teorías, sus predicciones, sus deseos profundos. No se corten. Y por último pero no menos importante, les pido que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes del drama turco, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque siempre les traeremos la información superíndice 3n es jugosa y entretenida del mundo del espectáculo. Hasta la superíndice 3 sima, mis queridos. Y que el chisme los acompañe más menos No olviden que la verdad hallo afuera, esperando a ser descubierta. Y nosotros como buenos detectives del corazón superíndice 3n, no descansaremos hasta encontrarla. Adiós superíndice 3s.